Entonces, hola nuevamente a todas y todos los que están presentes. Ya han participado en cada sesión. La verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí tener la oportunidad de repasar mi historia, mi trayectoria, mis experiencias y por primera vez compartirla con ustedes aquí que están en el Zoom y también a quienes nos están viendo por el Facebook Live y que nos han seguido por el Facebook de CIDAP América. El día de hoy, como cierre, es muy importante que pienso que tengamos una instancia de reflexión sobre artesanía, bueno, y mi trabajo personal y también el trabajo de ustedes, muchos artesanos que quizás están presentes, en donde también puedan participar. Yo les cuento que una importante parte de mi desarrollo ha acontecido durante los aproximadamente 5 años atrás, un poquito antes que empezara la pandemia, en los cuales me he desarrollado en torno a lo que es la gestión cultural en artesanía. Y esa parte de mi historia, que ha sido muy enriquecedora, la he compartido con una colega artesana con la cual nos conocimos y encontramos en algunas convocatorias que se hicieron para reuniones para poder tratar sobre las políticas públicas de la artesanía en Chile. Junto a ella nos ha tocado trabajar y reflexionar mucho sobre artesanía. Incluso formamos un colectivo que se llama Identidad y Territorio, en donde hacemos algunas actividades de vez en cuando para poder conversar y difundir temas que tienen que ver con artesanía. Eh, de quien hablo y a quien les voy a presentar es Jani Quitos. Ella es licenciada en diseño de la Universidad de Valparaíso, también es gestora cultural, es presidenta de una organización que se llama Manos Elementales, que promueve a la artesanía como una expresión de la identidad local del territorio en donde pertenecen. Ella es ceramista también, y como ceramista su trabajo va desde la recolección de las arcillas hasta generar creaciones artesanales, también con un estilo contemporáneo, en donde rescata en sus diseños el patrimonio natural del territorio de donde ella proviene. Jani actualmente está dando también algunos talleres a mujeres sobre alfarería para poder fortalecer la identidad de las mujeres a través de la alfarería, y también está apoyando de manera profesional en este momento al área de artesanía de nuestra región. Y yo invité este día a Jani para que pueda participar de este taller, de esta charla, exponiendo sobre las definiciones y conceptos que trabajamos en artesanía aquí en Chile. Yo sé de que en cada país no son las mismas definiciones y los conceptos, pero aquí en Chile hay una manera de tratar y de definir la artesanía que aparece en estas políticas públicas que yo les comentaba. Nosotros no tenemos ley de artesanía aún aquí en Chile, esperamos pronto poder tenerla. Y bueno, este es un trabajo que nos ha tocado realizar juntas, pero yo quise invitarla para que ella exponiera sobre estas definiciones y después yo les comente a ustedes cómo esto y este conocimiento ha influido actualmente en el trabajo que yo desarrollo de joyería en cobre. Así que ahora le doy la palabra a Jani. Jani, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paula. Bueno, lo primero que todo es agradecer a Paula su generosidad para compartir conmigo este espacio y también al CIDAP por recibirme y bueno, a todas las personas que están presentes, que veo que son muchas y de muchos lugares, lo que me pone muy contenta porque creo que voy a poder aprender también de todas y todos ustedes en esta reunión. Así que fantástico. Tú me dices, Paula, cuándo Sí, puedo empezar a compartir. comienza nomás, comienza Jani. Ah.
tenemos una preparación, o sea, tenemos preparada una presentación especial para este día. Sí, ya. Eso ya pasó. ¿Me ven o no? ¿Ven la presentación? Sí, se ve la presentación. Avanzo, ¿verdad? Tú me vas indicando, Sí, Pola. avanza Por nomás, Ani. Ahí. Ah, bueno, sí, pues este también decir de que el objetivo de este taller es poder, como dice aquí, desarrollar una instancia virtual de conversación y reflexión sobre las características que fueron dando valor e identidad al trabajo que realizo y las influencias teóricos prácticos sobre la artesanía y el oficio que desarrollo en mi obra actual, que yo la llamo La hoja en joya. Ahí yo creo que puedes continuar tú, Jani. Ya, gracias, Pola. Desde el colectivo que nosotras formamos con Pola, hemos hecho un trabajo de reflexión en cuanto a los conceptos y definiciones de la artesanía y utilizamos muchas de las definiciones que están en la política pública de artesanía que es del año 2017-2022, está en proceso de renovación ahora, pero también hay algunas definiciones que nosotras hemos generado a través de nuestra propia reflexión, nuestra propia investigación en base a la bibliografía y a nuestra observación también presencial. El concepto de artesanía, el Ministerio de Culturas lo define como un conjunto de disciplinas, técnicas, materialidades y productos utilitarios realizados principalmente por la acción humana y representativa de un medio cultural. Un punto importante que nosotras destacamos es que la artesanía no es consumible en su uso. ¿A qué se refiere esto? Que cuando yo estoy utilizando una pieza de artesanía, esa evidentemente se puede romper, pero no se debe consumir, como por ejemplo una vela. Una vela para usarla tiene que encenderse y en la medida, si no, no cumple la función. En la medida que se enciende, se va consumiendo, se va derritiendo, ¿no es cierto?, mientras se usa. Eso significa no ser consumible en su uso. Y ahí entran también distintos tipos de productos como las velas, los pasteles, el chocolate, la cerveza artesanal, que son hechos de manera artesanal, pero no son considerados artesanía. El que no sea consumible en su uso tiene una relevancia que es por el carácter de documentación que pueden conservarse en las piezas de artesanía. La artesanía es representativa de un medio cultural, por lo tanto, cuando sea posteriormente encontrada, va a poder dar luz respecto a la manera, al contexto cultural en el que se produjo, cómo era la vivencia de las comunidades en las que estas artesanías estaban insertas. Y también el Ministerio de Culturas define varios tipos de artesanía. La artesanía tradicional, el Ministerio la define como una práctica asociada a un dominio de un oficio que es transmitido de generación en generación. Esta transmisión puede ser por generaciones verticales, vale decir, mis abuelos, mis padres, a mí, yo a mis hijos y así, o también puede ser no vertical, que yo aprenda de una persona que está en una generación superior a mí, pero que no es necesariamente de mi propio linaje sanguíneo. Se vincula generalmente a un territorio determinado, ya sea por el material que se utiliza o por las técnicas. En este caso tenemos dos ejemplos, la artesanía de Rari, que son estas maripositas, y la artesanía de Quinchamalí, que son estas figuras de arcilla negras. Son muy características ambas y nosotras con Pola consideramos que es un arte genérico, tiene la característica de arte genérico porque es muy difícil reconocer si una pieza corresponde a una artesana o artesano o a otra. Estas mariposas pueden haber sido hechas todas por la misma persona o pueden haber sido hechas por artesanas distintas y no vamos a conocer
la diferencia. Igualmente esta guitarrera, que es una pieza tradicional de la artesanía de Quinchamalí y que puede haber sido hecha, aquí incluso tiene su nombre, puede haber sido hecha por cualquier artesana, pero siempre mantienen una línea formal o unos caracteres iconográficos particulares y reconocibles. En este caso es la artesanía, la cerámica teñida de negro, ¿no es cierto? Y con esas incisos lineales de color blanco. Es un trabajo colectivo porque muchas de las personas de ese territorio se dedican a este tipo de artesanías y las materias primas son recolectadas en este entorno, en este contexto territorial. Por otro lado, tenemos la artesanía indígena, que también la define el ministerio, es la más fácil de reconocer porque es la artesanía que pertenece a los pueblos originarios de Chile, que en este momento son 18, y, y tienen la característica de ser utilizadas habitualmente en el modo de vida, en sus actividades cotidianas o en sus actividades ceremoniales. Por ejemplo, esta artesanía que está acá arriba, que es un siquil y un alfiler, son parte del arte de joyería mapuche, y puede también haber sido hecha por cualquier retrape porque es muy difícil, al igual que la artesanía tradicional, reconocer un artífice de otro a través de su obra, porque como las piezas representan más que todo un imaginario común y representan también un uso cotidiano común, se van repitiendo. Acá tenemos una pieza de artesanía cahuéscar. Esta tiene su origen en también unas cestas que utilizaban las mujeres cahuéscar en su vida de, digamos, de canoeras. La artesanía, el pueblo cahuéscar en Chile es un pueblo de canoeros del sur del mundo, vivían en los canales, hacían toda su vida en torno al lobo marino, cazaban el lobo marino para comer, para abrigarse, para forrar sus canoas, para aplicarse el aceite de lobo también. Entonces toda su vida estaba girando en torno al lobo marino y se trasladaban de isla en isla por los canales siguiendo este mamífero que era fundamental para su existencia como pueblo. Entonces, acá tenemos que ellas ahora hacen este tejido que es más pequeño, lo hacen para artesanía, pero con una técnica tradicional que utilizaban en su vida cotidiana. Y tenemos esta otra pieza que también es de artesanía cahuéscar, que está hecha con piel de lobo marino, que el mismo artesano ha cazado. Ellos tienen, para conservar su patrimonio cultural, la posibilidad de cazar una cuota limitada de lobos marinos al año, creo que son 4 por persona, y en este momento son muy pocos los cahuéscar que salen efectivamente a la mar a cazar. Pero este señor lo hace y ellos aprovechan todo del lobo marino. Él con el cuero, con la piel, ahora hace estas artesanías que representan a la vez, son muy simbólicas porque representan la vida que ellos llevaban como pueblo originario antes de la colonización chilena. Es también un arte genérico, como les comentábamos, es difícil, las materias primas son sostenibles, o sea, están relacionadas con su territorio, el lobo, este tipo de fibra vegetal. Son características y es muy importante que se debe ser extremadamente respetuosas y respetuosos con las iconografías que se utilizan de los pueblos originarios porque habitualmente tienen una connotación ceremonial o sagrada importante. Tenemos también la artesanía contemporánea, que esta también es una definición del ministerio. Es una exploración reflexiva de nuevos lenguajes mediante la transformación, entrecruzamiento o recontextualización de las técnicas, formas y conceptos provenientes de la artesanía tradicional. Vale decir, las mismas técnicas o materiales o los mismos oficios que son parte de la artesanía tradicional se replican y se resignifican generando nuevos diseños, nuevos objetos o nuevos usos a través de nuevas propuestas de los artesanos y artesanas contemporáneas.
Aquí podemos ver en la imagen superior que hay 4 piezas, son anillos. Son anillos que están inspirados en la tejeduría del pueblo mapuche. Ellas han utilizado las técnicas de cestería tradicional, las técnicas de tejeduría tradicional, para generar piezas contemporáneas que tienen un lenguaje contemporáneo, pero que a la vez tienen un uso muy diferente a los que se utilizan en la joyería tradicional, que es que el anillo se introduce en el dedo. Acá el anillo se sostiene entre 2 dedos, cumpliendo el mismo objetivo ornamental. Y acá en la pieza de abajo son unas fuentes. El artesano que realiza estas piezas tiene un linaje de canteros muy amplio hacia atrás, o sea, su ascendencia eran todos canteros de Combarbalá, y él, pese a manejar las mismas técnicas y el mismo material y un oficio tradicional, es considerado un artesano contemporáneo porque le ha dado una vuelta conceptual a los diseños, dejando de lado los diseños tradicionales que se hacen en Combarbalá, que suelen ser como campanarios de iglesias o torres, y él hace un diseño que es mucho más minimalista y está inspirado en lo que él observa en su territorio, pero en las cosas más naturales, a veces animalitos o en este caso una semilla, que son propias también de esta localidad del norte de Chile. Esta piedra se llama Combarbalita y viene de la ciudad de Combarbalá. Y la artesanía urbana no está considerada dentro de las definiciones del ministerio, pero de acuerdo a las observaciones y toda la discusión que hemos hecho nosotras con Pola, nos hemos dado cuenta que aunque muchas veces se confunden o se funden una dentro de la otra, tienen ciertas características distintas. La primera es que la artesanía urbana está construida con materias primas que se encuentran en la urbanidad. Vale decir, en este caso encontramos algunos que pueden ser elementos industrializados o procesados, como el alambre o como el hilo encerado. También hay algunas que también lo utilizan mucho los artesanos acá. Las herramientas que utiliza este tipo de artesanos y artesanas son herramientas de fácil transporte. El artesano urbano tiene una característica de itinerancia, y para ello tiene que poder utilizar sus herramientas que sean también itinerantes. No podemos considerar dentro de esta artesanía, por ejemplo, una persona que utilice un horno o que utilice un torno, porque no puede trasladarse de ciudad en ciudad o dentro de la ciudad con esa máquina. Y aquí nos encontramos con materiales más livianos, como les decía yo, como el alambre, el hilo, muchas veces las cañas también, que son recolectadas, pero son livianas y se trabajan nada más, muchas veces con un cuchillo y unas lijas. Entonces, son herramientas que permiten que el artesano se traslade dentro de la ciudad o de una ciudad a otra, y les permiten esa movilidad. El trabajo es individual, a diferencia de en otras artesanías que puede ser colectivo, y es más bien intuitivo, es decir, no tiene ese componente reflexivo que tiene la artesanía contemporánea, sino que más bien es una cosa que se va haciendo de manera espontánea. Y también es un arte genérico porque este componente de itinerancia también genera que los artesanos tengan un imaginario o un ideario muy diverso, muy cosmopolita, porque los artesanos y artesanas urbanos viajan mucho, se desplazan de ciudad en ciudad y muchas veces de país en país, lo que permite que tengan, como les decía yo, estas referencias formales tremendamente diversas y que no les permiten tener una raigambre con un territorio determinado. Hay otros conceptos como el de materia prima, que es muy importante considerarla también, porque la transformación de la materia es un concepto fundamental a la hora de definir las artesanías, y para que haya una transformación debe existir la materia prima como insumo inicial para esta transformación.
y las materias primas se establecen en relación a su entorno geográfico y su entorno cultural. El entorno geográfico puede ser porque yo en mi territorio vivo a la orilla del río, ¿no es cierto? Entonces tengo a mano totoras, o vivo en un lugar donde se hace exportación y tengo mucha madera, o vivo en un territorio donde hay mucha arcilla, o cultural, como les decía, en el contexto urbano, o en el caso de que se llevan, acá hay en la quinta región donde nosotras vivimos, hay una localidad que se llama La Ligua, donde no hay en este momento muchas ovejas ni mucha disponibilidad de lana en ese territorio. Sin embargo, tradicionalmente, desde hace varias generaciones, vienen las familias completas trabajando en tejeduría telar, y ya se ha hecho tradicional y es reconocido a nivel nacional en ese espacio, que se trabaja con tejeduría, con lanas. Todas las materias primas están caracterizadas por una tradición en el uso de este recurso, y tiene dos componentes, un componente espacial y un componente de acción. El componente espacial implica que puede ser encontrada la materia prima en espacios de uso privado, de uso natural, colectivo o mixto. Por ejemplo, esto está en un entorno natural donde yo voy a recoger las arcillas, pero también puede estar en un lugar privado, o puede ser propiedad de una cooperativa. Y en cuanto a las acciones, pueden ser obtenidas ya sea a través de la recolección por el artesano mismo, o intercambiadas. Muchas veces yo tengo arcilla y se lo intercambio a otra persona por lana, o le intercambio, si yo soy tejedora, un poncho por lana, porque no necesariamente todas las tejedoras van a tener ovejas para poder obtener directamente la lana. A veces también se puede comprar a una persona que tenga esta materia prima, y también esto puede ser de manera colectiva o individual. En el caso de este espacio, que es un espacio privado, pero de una empresa estatal, yo me asocié con otras compañeras para poder solicitar el acceso a este recinto que es privado de manera colectiva, para obtener arcilla para el colectivo completo. Y también está el concepto de manualidad, que también lo define el Ministerio de las Culturas, y a diferencia de las artesanías o del trabajo artesanal, donde tiene que haber una transformación de las materias primas, en este caso la manualidad se define principalmente por la unión de elementos industrializados o procesados. No implica una transformación necesariamente. Las técnicas son básicas, son de rápido aprendizaje y utilizan habitualmente algún prototipo. Por ejemplo, en este caso muy, muy bueno para ejemplificar es el decoupage, que es esta técnica de aplicar servilletas para decorar algunos elementos como cajitas, objetos funcionales. En este caso, la cajita están hechas con un material que es procesado, que es el MDF. Tiene un proceso industrial la fabricación de este material. Luego se fabrican también en serie las cajitas, o estas para el té, uno las puede encontrar en distintos lugares, las mismas cajitas, con el mismo material. Y también las servilletas que utilizan son de producción industrial, importadas, y uno puede encontrar objetos muy similares en China o en Chile, en cualquier lugar de Chile o de otro país, y de cualquier continente incluso se podrían hacer. Están uniendo, aquí se está uniendo una cajita, yo le pongo la servilleta, tiene todo un proceso que puede ser bastante complejo incluso. Sin embargo, yo compro una caja y el producto terminado sigue siendo una caja, o un servillete para el té. Y en este caso, en el soutage, que también es una técnica que es manual, pero no alcanza a ser artesanía, también está visto por la unión de distintos elementos procesados o industriales, y que además uno los puede identificar. O sea, aquí no se transforma. Yo tengo una hebra y yo después tengo un aro, pero sigo viendo la hebra claramente. Incluso puedo seguir
el camino que lleva. La pedrería que se incorpora también es industrial y tampoco sufre una transformación de las materias, que es lo más relevante a la hora de definir las artesanías. Las manualidades pueden tener distintas funciones, educativas, comerciales incluso, terapéuticas, funcionales, pero no tienen el componente cultural, identitario, que sí tienen las artesanías. Por eso no están consideradas por el Ministerio como un trabajo cultural. Ahora, Paula, te paso a ti la palabra. Ya sí, gracias, Jani. Bueno, todo esto que Jani ha compartido quizá es harta información, la verdad. No es fácil procesarlo. Eh, Nosotras, bueno, yo llevo algunos años tratando de procesar toda esta información porque es un poco difícil eh, llevarlo al trabajo que uno mismo hace. Yo les estuve contando sobre mi proceso de creación, cómo yo hacía estos mosaicos portables, después empecé a comenzar a esmaltar. Cuando yo hacía estos trabajos, yo desconocía todos estos conceptos, desconocía que habían políticas públicas, desconocía como el valor que tenía la artesanía. Quizás también para mí artesanía era algo que estaba hecho como manualmente la artesanía, pero no sabía con más profundidad qué significaban y que existían como definiciones y conceptos al respecto. Mi trabajo era más que nada instintivo. Yo iba haciendo lo que me iban haciendo, como lo que se me iba ocurriendo. Y después de empezar a tener toda esta información, me empecé también como a cuestionar qué yo hago artesanía, así soy artesana entonces, o quizás no. También pensaba, entonces, por ejemplo, esto que decía de los mosaicos, quizás eso no es artesanía porque estaba uniendo yo partes, no estaba transformando la materia prima. No era algo que yo lo transformaba en otra cosa, sino que yo unía, como les enseñé, el tubo, lo unía con la madera, lo unía con la cerámica. Entonces, quizás eso yo decía, entonces no es artesanía. Y lo que yo estoy haciendo ahora, yo decía, ya, ahora trabajo con cobre. Entonces, lo que yo hago es artesanía, y si es artesanía, ¿qué tipo de artesanía es? Porque decía, está la artesanía tradicional. ¿Yo soy artesano tradicional? No, no soy artesano tradicional porque no pertenezco a una familia de tradición, ni a un pueblo. Como explicaba Hani, no me calzaba en la artesanía tradicional, tampoco calzaba en lo que era la artesanía indígena, porque tampoco vengo de un pueblo originario. Entonces me quedaba la artesanía contemporánea como opción, de lo que estaba reconocido, porque también estaba la artesanía urbana, pero la artesanía urbana es como un concepto que no está oficialmente reconocido en Chile. Y tampoco me sentía, no sabía si era contemporánea o era urbano lo que yo estaba haciendo, mi propuesta en ese momento. Entonces luego empecé a darme cuenta de que el concepto que más se adaptaba a mi trabajo finalmente era la artesanía contemporánea, pero para que realmente calzara debía hacer algunos ajustes a mi trabajo, porque la artesanía contemporánea, como acá dice, yo comencé a trabajar la hoja en joya. Como ustedes han visto mucho la naturaleza haciendo con el cobre, hojas, joya principalmente. Entonces, en la artesanía contemporánea dice que son las producciones y expresiones actuales que incorporan propuestas creativas y reflexivas a través de la transformación o reinterpretación en el uso y aplicación de materias, técnicas, formas, conceptos emanados de la artesanía tradicional en objetos artesanales que no requieren de una referencia identitaria específica. Ya, ese era el concepto. Entonces, oye, ¿cómo este concepto calza con mi trabajo que yo estoy haciendo? Entonces decía, chuta, si dice que hay expresiones actuales, propuestas creativas y reflexivas, ¿cómo yo lo hago? Entonces ahí, cuando hablaban del lenguaje actual, eh,
Y ahí fue en donde yo comencé a ver de que mi trabajo sí tenía un lenguaje actual, porque mi trabajo tiene como una línea y un lenguaje visual que es actual, que tiene rasgos formales que la hacen ver moderna, y eso va en contraposición a joyas en que son más tradicionales. Entonces, sí encontraba que en mi trabajo había un lenguaje actual que yo estaba expresando y lo cual también debía reforzarlo para que así fuese. ¿Puedes continuar con la otra, Jani? Ya, y esto, la reflexión. La reflexión también fue, yo creo que lo principal ha sido lo de la reflexión. Cómo yo reflexiono en la artesanía que hago. Entonces, me pasó de que con todos estos conceptos se dice que la artesanía tiene que tener mucho que ver y relación con el lugar de donde uno viene, el lugar de donde uno vive, es como representación del territorio en donde estamos. Entonces yo en mi comuna, que vivo en Limache, es una comuna en donde se caracteriza porque siempre fue muy rural. Tiene una avenida central, que es una arboleda súper linda, la cual hace un par de años se vio amenazada porque vino una inmobiliaria que querían construir un edificio por donde estaba esta arboleda, y eso significaba que se iba a empezar a destruir como este patrimonio natural que era característico en mi comuna. Entonces, esa situación empezó a generar como tensión en mi comunidad. Las personas, la comunidad se empezó a movilizar porque le empezó a preocupar de que eso ocurriera, de que cómo iban a destruirse el paisaje, eso iba a afectar a los árboles, a la gente le importaba eso. Y bueno, a mí también me importaba porque yo reflejo como la naturaleza de mi entorno. Entonces, ahí yo dije y reflexioné, ¿cómo yo puedo hacer para esto también reflejarlo o representar esta situación con mi trabajo? Entonces, ahí nacieron estas piezas que están acá, en donde lo que ven arriba, este brazalete, es la forma, es la misma hoja que están en las arboledas que yo les cuento, que la hice brazalete y bueno, aquí no se nota mucho, pero tiene algunas aplicaciones en plata que son como de formas más rectas, más cuadrados y que representan a la urbanidad. Y es como la urbanidad irrumpe y hace un contraste dentro de un entorno natural. Al igual que acá en este collar yo quise representar la arboleda y con estos cuadrados o rectángulos expresar como este contraste que sucede cuando esta urbanidad o esta modernidad irrumpe y forma tensión con la naturaleza. Y el cobre como material también se me hace que es muy arraigado a la naturaleza, porque como hemos conversado, el cobre es un material vivo que se transforma, que puede adquirir color, tono, y en cambio la plata es como un material quizás más presumido, es un material más brillante y que se conserva tal cual por más tiempo. Entonces, esa cualidad del metal también podía producir un contraste que, que produciese tensión y representara esta tensión que sucedía aquí en mi comuna. Entonces ahí comencé también a tomar este concepto de la reflexión, llevarla a mi trabajo para poder yo expresar con él. Ahora puedes continuar, Hani. Bueno, y por otro lado también la materia prima. La materia prima es importante dentro de la artesanía. En mi caso es el cobre, que, que no se extrae directamente de la naturaleza, es procesado, se compra, se puede recolectar, se pueden reutilizar residuos. eh, y lo uso porque, bueno, es un material que es generoso, que como les he contado, da muchas facilidades, muchas maneras de poder trabajar con él, de explorar sin miedo a que se pierda, porque no es tan caro.
Y también es importante porque el cobre es un material que es parte de la identidad de Chile, del país de donde yo vengo, y tiene como un acceso transversal. Entonces, eso también había una importancia en la materia prima que yo estaba usando. ¿Y cuál es lo que queda, Hani? Eh, y la artesanía tradicional, porque dentro de este concepto que era de artesanía contemporánea tenía que estar la reflexión, que yo la hacía con esto del contraste entre lo urbano y lo rural. Estaba también el lenguaje actual, en donde estaba esta línea, en donde mi trabajo visualmente se ve como más moderno, más contemporáneo. Está la materia prima, que ya les conté, que cómo proviene y cómo se extrae, y también tiene que tener un factor en donde provenga de la artesanía tradicional. Entonces, como mi trabajo, yo decía, proviene de la artesanía tradicional y proviene por el uso de las herramientas, por el uso de las técnicas que provienen de la artesanía tradicional. Yo uso un martillo, el bruñidor, la lima, el soplete, todas las herramientas que un poco les he ido contando, la sierra, el martillo, son las mismas herramientas que siempre se han utilizado para hacer artesanía tradicionalmente, con las cuales yo produzco mi artesanía actual, que es contemporánea. Y entonces, ¿cuál queda, Jani? Y entonces, de esta manera, he ido generando estas propuestas nuevas en donde el saber de estos conceptos, el reflexionar sobre qué quiere decir o qué significa o qué yo soy, o sea, hago artesanía contemporánea, entonces soy una artesana contemporánea, un poco colocarme la camiseta por ello y tratar de seguir lo que significa ser artesana contemporánea y poder reflejarlo en mi trabajo, en mi obra actual. Entonces, eso es súper importante porque en esta parte actual de mi historia estoy recién empezando con más conciencia a involucrar todos estos conceptos y estas definiciones en el trabajo que voy haciendo y lo que estoy en este momento generando para poder también llevar al Festival de Artesanía de las Américas allá en Cuenca, se basa en esto. Y toda esta información que yo creo que quizás, no sé cómo será en los otros países, ustedes allá en Ecuador, en Argentina, en, no sé, México, en donde más hay personas por acá. ¿Cómo ustedes ven la artesanía? Quisiéramos saber si ustedes tienen conocimiento sobre los conceptos en sus países. ¿Se parece a lo que nosotros hemos aquí presentado o hay otras maneras distintas de ver la artesanía? ¿Han pensado en qué artesanos son? Si su artesanía es tradicional, indígena, contemporánea, urbana. Para mí, bueno, para nosotras sería súper interesante poder como escuchar y abrir la reflexión para también saber sobre sus experiencias y qué es lo que ustedes piensan sobre todo esto que se ha expuesto. Entonces, en este momento, yo creo que la idea sería eso, poder conversar y también escuchar cuáles son sus comentarios sobre todo esto. Así que podrías dejar de compartir, Hani, para ver si es que, no sé, alguien ha dicho algo. Telma, ¿estás por ahí, Telma? Sí, claro, Paula. Ah, porque Telma, ustedes allá en el CIDAP, o sea, yo vi de que ustedes tienen también otras definiciones de artesanía. Yo vi de que tienen, por ejemplo, la neoartesanía, que tienen, que hablan sobre el artesano artífice y tienen también como otro tipo de artesano que definen. También hablan allá en Ecuador y también en México mucho del arte popular.
por ejemplo, y cómo el arte popular se relaciona con la artesanía. Nosotros acá en Chile, el arte popular es como de más desconocido, no se habla mucho del arte popular. Entonces son temas que son interesantes para quienes creamos y quienes nos desarrollamos en torno a la artesanía, y súper interesante también poder saber cómo lo viven o lo ven ustedes desde otras partes del mundo. No sé si alguien quiere hablar o quedaron todos en silencio. No, solo puedo, digamos, hay un entendimiento, a veces un desentendimiento. Por ejemplo, en Brasil, yo soy uruguaya, de artesanía uruguaya es muy tradicional, digamos, familiarmente, por regiones, de lo que yo conozco hace 50 años que estoy fuera, pero voy, y siempre me ha gustado la artesanía uruguaya. Utilizan generalmente todos los materiales autóctonos de allí, la lana, el cuero, y esos son y la cerámica y también los huesos, usan mucho eso, la artesanía. En Brasil, de lo que he vivido en los últimos años, me he dedicado a la cerámica en los últimos 15 años. Y he integrado una feria que hay aquí en Embu das Artes, en San Paulo, Brasil, que son la mayoría artesanos. En realidad es de artesanía. Hay una falta de entendimiento entre lo que es la artesanía y el arte. Entonces, no sé cómo lo toman en Chile y en los otros países. Es decir, la gente porque puede haber algo yo considero que el arte también está mezclado con la artesanía, porque la artesanía es un factor de creatividad, así como en el arte, que usamos los materiales también originales del lugar, o podemos, como tú explicaron, que las artesanías pueden ser, hay diferentes artesanías. Pero aquí hay un problema de entendimiento. No, yo no soy artesano, yo soy artista. ¿Entiendes? Hago Sí. arte, no hago artesanía. No sé, eso me gustaría también ver cómo funciona en otros países. Sí, eso es como que siempre la artesanía es como más mirada en menos, como que el artista fuese como más grande. Es como Y la la plata y el artesanía- cobre que tú dijiste. Claro, sí, sí. Y eso sucede también porque, por ejemplo, un artesano no necesita estudiar para ser artesano especialmente. En cambio, un artista quizás sí necesita como una formación para ser artista. Entonces, ahí hay algo que quizás hace una especie de diferencia que se podría tomar. Y por otro lado, también sucede que, por ejemplo, el artista no necesariamente expresa características de su territorio en donde vive. Expresa de sí mismo algún concepto o algo quizás más universal. Esa también es una diferencia que existe entre la artesanía y el... Siendo que también el artesano puede traer una expresión propia dentro de la artesanía. Por ejemplo, en Brasil es muy rica la artesanía. Es tan grande Brasil y tenemos tanto territorio, y ellos, digamos, en zonas por ejemplo, de los pueblos originarios, y un poco se mezclan en las ciudades usando esos materiales también, pero es muy fuerte y es muy rica, con muchos elementos. Sí. ¿eh? Claro está que muchas veces, y es lo que pasa aquí en Brasil, hoy está mejor, han habido momentos más difíciles, los artesanos como los artistas no han sido ayudados también por el gobierno. Y esto hace que se dificulte también el trabajo. Porque lógicamente el artesano vive de la artesanía para comer, también para poder nutrirse, ¿no? Y esto a veces, los gobiernos a veces no dan el soporte que deberían, no dan la ayuda.
Hoy Eso ha es mejorado un algo poco. que yo creo que pasa en todas partes. Mira, ha levantado la mano Jani y también Fernanda. Así que, Perfecto. bueno, primero que estaba Jani y luego le doy la palabra a Fernanda. Gracias. Sí, y miren, ese es un problema transversal el de la falta de apoyo, pero yo quería referirme a la diferencia esa que se produce entre artesanos y artistas o que se genera. La artesanía tiene un componente funcional. Ese componente funcional puede ser estético, como la joya, puede ser para ASP. que va más allá, trasciende a la mera expresividad del artífice. O sea, yo artesana genero piezas, obras que van a cumplir una función utilitaria, aunque esa función utilitaria sea que alguien se las ponga y se vea bonita, nada más, pero tienen una función. Sin embargo, el artista o la artista lo que hace a través de la obra es nada más expresarse a sí mismo o a sí misma sin pensar en el usuario de esa obra. Entonces, cuando los artesanos y artesanas generan sus piezas, siempre están pensando en que alguien las va a usar. Si yo voy a hacer una taza, esa taza tiene que servir para que alguien le pueda poner un líquido y que contenga ese líquido, porque es la función que va a cumplir. O si yo estoy pensando en hacer una joya, tengo que pensar que esa joya se la pueda alguien colocar. No basta con que yo haga una garifaifa o algo así que sea imponible. Tengo que pensar en que la persona pueda portar esa joya y puedo eventualmente innovar en la manera de portar la joya. Y ahí está la vuelta a la artesanía contemporánea, pero debo pensar en quién la va a usar. Entonces, esa es una diferencia. Ahora, también la artesanía y el arte pueden estar en la misma persona. Yo artesana también puedo eventualmente hacer arte si es que cambio esta mirada y ya simplemente digo, oye, estoy en un proceso creativo súper efervescente porque ha sucedido algo en mi vida y voy a hacer una obra y pienso solamente en lo que yo quiero plasmar en esa obra y no me acuerdo ni por asomo de quién la va a usar o si la van a usar, si a alguien le va a gustar o no le va a gustar. El objetivo del arte es casi siempre comunicar la emoción del artista, ¿no? O un concepto del artista. Ya vamos a darle ahora la palabra. Mira, Fernanda, luego Carlos y luego Oscar. Ojalá y, hola, Hola, perdón, no veo que se ve. Fernanda. Sí. Sí, no veo, o sea, ¿está prendida la cámara? Se le veo prendido. Te vemos a ti perfecto. Ah, ok, yo no me veo. Perdón, un momentito, quiero verme. Aquí está. Ok, listo, perfecto. Hola, buenas tardes, yo soy ecuatoriana y hace tiempo que no trabajo en los temas de políticas públicas y ir más allá en la artesanía. Yo he trabajado mucho tiempo en políticas públicas de turismo y luego empecé a hacer temas de joyería. Entonces, si es que no estoy actualizada, me gustaría que la gente del CIDAP, que entendería que son los que están más actualizados, me corrijan. En Ecuador, primero, dentro de lo que es artesanía, hay una importante pugna entre gremio artesanal y gobierno, no actual, sino desde hace mucho tiempo, entonces eso está dividido. Por un lado, el Ministerio de Industrias, bajo el Ministerio de Industrias y Comercio hay una subsecretaría de artesanías y algo más, me parece que de artesanías y microempresa. Y hay una sección específica de artesanías, ¿ya? Eso tiene un reconocimiento. Por otro lado, hay un gremio que es la Junta Nacional de Defensa del Artesano, y la Junta Nacional de Defensa del Artesano hace reconocimientos artesanales por sí mismo. Tiene un carácter nacional y también está dividido por provincias. Es decir, el tema no está consolidado. Personalmente considero que hay muchos temas que se utilizan políticamente y hace poco tiempo me parece a mí, para la mayoría de artesanos que queremos o que hemos querido incursionar en el tema internacional, en Ecuador ya no funciona el correo público. No funciona el correo, no hay el correo. Entonces, ok, listo. ¿Qué significa eso para un artesano? Es terrible. El artesano que ayer quería vender
sus canastas a través de una web internacional para mandar a otro país, ya no lo puede hacer, sino con courier privado, lo cual vuelve el tema totalmente ilógico desde el punto de vista de costos. Pero esto es como lo último que pasó hace 3 años o algo así. La historia es la misma, ¿no? No existen en este momento, el correo no existe y seguramente no va a existir. Personalmente, como estos temas me meto en estas cosas, igual yo escribí al asesor del ministro a preguntarle qué onda. Y hicieron alguna cosa, sí, pero no es realmente importante. Y yo pienso que ese impacto no ha sido medido, a nadie le interesa en realidad, y es una pena, ¿no? Si yo no estoy mal, lo que tú mencionaste de neoartesanía y todos estos temas son un tema quizá de SIDAP, pero no de Ecuador. O sea, en Ecuador existe leyes y reglamentos, hasta donde yo conozco. Entonces, por ejemplo, para la calificación artesanal, están diferentes tipos de artesanos, pero no hay esta hilación fina como la que veo en Chile, que me parece fantástica, o sea, me parece súper interesante en realidad, porque tampoco lo he visto en Argentina, tampoco cuando revisé los temas eran así. Entonces, sin desprestigiar el tema, pero a ver, yo para sacar mi certificación artesanal como orfebre, estuve con gente que trabajaba en alimentos, en construcción, un artista, en una imprenta. Entonces, todo lo que se hace a mano, en realidad en el caso de la imprenta ni siquiera, ¿no? Está en la misma bolsa, ¿sí? Sí hay unas subdivisiones, de esto puedes revisar en temas, te puedo enviar algún momento cuando encuentre temas de reglamentos y esto, pero es otra cosa, ¿no? Sí, bueno, Fernanda, Entonces, igual también te clarifico de que, o sea, lo que nosotros presentamos de estas definiciones tampoco es algo que todos sepa, que se trabaja aquí en Chile. Ha sido como un trabajo más personal que más de... nosotras hemos hecho ok. para poder definir, porque a mí nos sucede y creo que es algo transversal en todas partes, de que es mucho, se desconoce y no se da atención y no se da valor, es algo que sucede. Aquí ni siquiera entre los mismos artesanos se sabe bien quién es o quién no, o por qué es importante serlo. Es una información que en verdad es desconocida. En nuestro país ni siquiera tenemos una ley de protección. Creo que es el único país de Ah, Latinoamérica que no ok. tiene una ley de protección de artesanía. Entonces, Mm. Como eh, iniciativa privada, entonces entiendo que es una iniciativa privada lo que han hecho y me parece fantástico, personalmente a mí me parece súper práctico, súper claro y creo que al menos en Ecuador el tema se ha quedado ahí. No veo personalmente gran progreso. Se hacen cosas, pero se sigue percibiendo al artesano, porque lo viví personalmente como menos, ¿no? Como el que no tiene derechos. Y el artesano, que es lo más triste, se autoconsidera o siente así. Entonces me pasaban cosas, yo he tenido otras oportunidades en la vida aparte de la artesanía, entonces pasaban cosas como que, no sé, había que ver una fecha y nadie sabía la fecha. Yo, a ver, un momentito, o sea, no podemos trabajar sin fecha. ¿Dónde está la fecha? Porque yo siento que para mí es un derecho saber eso. O sea, fin. Y para mucha gente no era un derecho, era una posición inferior. Ellos me dicen y yo acepto, ¿sí? No era, había un tema desde mi percepción y mi sensación de, o sea, yo no tengo el derecho de exigir algo, por ejemplo, por lo que estoy pagando, ¿sí? Ellos, curso pagado. Yo no tengo derecho a exigir que me den una fecha de fin de curso. Ejemplo, ¿ya? Si yo pago un curso, para mí está muy claro que yo necesito un inicio y un fin de curso, una metodología, ¿ok? Pero me topé con mi grupo de artesanos con el que yo estuve, que éramos unas 30 personas, que la mayoría de gente no tenían siquiera en su ser el concepto del derecho, ¿ya? Pagaron igual por la educación y todo, y si ellos empiezan ahora, bien, y si empiezan en 3 semanas, también, y si hay clase, bien, y si no hay, también. Y si, o sea, no porque ellos no quisieran, sino porque no había un derecho, y eso me pareció impresionante. Entonces yo pienso que estamos en pañales. sí, Como país. en todas partes estamos en pañales, parece, pero sin embargo, Y si me o sea, equivoco, que me corrijan, por favor.
O sea, sí, es que hay de todas las percepciones. Por ejemplo, yo como artesana me siento, personalmente, me siento como ya orgullosa de ser artesana. Pasé por un Totalmente, momento claro, en el cual decía, ¿por qué soy artesana si yo estudié diseño? Entonces, ¿por qué hago artesanía? Porque de repente porque en es algún opción, momento era mal visto. ¿Por qué tú te dedicas a hacer artesanía si estudiaste diseño? porque Entonces quiero. uno también se cuestiona eso, pero entonces va de uno mismo, yo creo, También, el amor por lo que se hace, finalmente si uno ve hacia afuera si está bien, si está mal, si se preocupan o no se preocupan, vamos a vivir frustrados, tristes, porque hacia afuera no vamos a encontrarlo, desde afuera lo que nos hace feliz. Finalmente uno es artesano porque es feliz creando, es feliz haciendo lo que hace y mientras uno se sienta feliz y satisfecho con eso, el trabajo expresa por sí solo. Y yo creo que eso es también lo bonito de ser artesano y de ser creador, el poder disfrutar de lo que hace y uno sentirse orgulloso y uno mismo ponerse en valor. Y la gente lo entiende y aquí, no sé, pues todos los que están, yo les agradezco porque siento que también me hacen sentir valiosa a mí del estar aquí escuchando, viendo las cosas que les he contado, me hace sentir valiosa, entonces me hace sentir orgullosa de ser artesana. y fantástico tu trabajo, realmente me ha impresionado el trabajo del cobre, me encanta el desarrollo de la creación, me encanta, o sea, porque esa es una de las cosas que entiendo yo incluso, digamos, ¿cómo se dice? En significado, ¿sí? Es que artesanía es algo que tiene que Ay, ser hecho en serie y de forma mecánica. El arte es distinto. Entonces, al ver tu trabajo, yo personalmente más lo percibo como arte que como artesanía. ¿Por qué? Por ese carácter, ¿sí? Entonces, desde las definiciones de, no sé, yo hice orfebrería y yo hice un estudio, una tesis, digamos, sobre todos estos aspectos, pero hace 12 años, ¿ya? Escribí sobre la ley, escribí sobre todos estos temas y veo o siento, o sea, yo no creo que alguien más haya estado interesado en leer la tesis siquiera, ¿sí? Entonces yo digo, o sea, no me importa porque es para mí, pero quiero decir, ese es el tema, ¿no? O sea, si es que uno mismo no quiere ir más allá, un artesano promedio X, digamos, nadie le va a arrastrar, o sea, uno tiene que querer mejorar, uno tiene que querer ir no, más allá. es personal, es propio. Yes. Y ahora, ay, me gustaría poder escuchar a Carlos Ok, gracias, sí, sigue y porque yo a Oscar dije, así gracias, pronto me antes desconecto. de cerrar. Bueno, y Jessica, que cada uno quiero escucharlos, pero no podemos tanto tiempo. ¿Quién venía primero? Carlos, ¿verdad? Ya. Hola, Sí, hola Carlos. muy buenas tardes con todos. Primero agradecerles de manera especial al SIDA por permitir que nos podamos unir de distintos países y que podamos expresar también a través de la... Verán, yo les voy a decir algo que me viene pasando hace muchos años. Cuando uno se considera tener una profesión, tiene que ser orgulloso primero. Igual que tú, estudié diseño, o sea, he hecho muchos estudios, todo a raíz de lo que viene siendo mi profesión. Y yo puedo decir, o sea, me considero artista, me considero artesano. Hay un límite muy pequeño ahí, que es algo que me hizo pensar cuando yo presenté, ya van a ser creo que unos de entre 17 a 20 años, un llamado que hubo del SIDA, presenté unas piezas mías y no me aceptaron porque se consideraban arte, algo que para mí era artesanía, ¿sí? Las dos piezas que presenté me las rechazaron por considerarse arte, ¿sí? ¿Cuál es el concepto del que califica? Ese es el problema. O sea, si te califican de una manera, sí, si te califican de una manera con un concepto en el cual a lo mejor su educación o su forma de ver su mundo es muy diferente al que uno dice, para mí esto es artesanía. ¿Por qué? Porque cabe en algo que puede ser reproducido, aunque no igual, pero puede ser muy parecido a las 100 piezas. Yo la considero que eso ya es una artesanía. Arte viene siendo piezas que pueden ser utilitarias en cualquiera de las ramas, pero que mantienen
una identidad única. Entonces, esas se consideran arte. Yo vengo haciendo básicamente el 100% mi profesión más de 40 años. Dentro de eso he tenido la oportunidad de diseñar 2 anillos de Super Bowl aquí en los Estados Unidos, otro anillo que es el de los guantes de oro para los campeones de box mundial se dio en New Jersey, y así una infinidad de cosas. Una de mis piezas está yo siempre digo, bromeándome, todavía no estoy muerto y ya tengo una pieza en un museo, está en el Chicago Sport Museum, uno de mis anillos, que ese museo es un museo interactivo. Yo hice el diseño para los Chicago Bears, uno de los anillos de un Super Bowl, y tú puedes irte a probar el anillo ahí. Es el anillo más grande que se le ha dado a un deportista, porque la medida de él es 6.23 en el dedo. ¿De qué material es el anillo? El anillo que está en el museo es hecho en plata, bañado en oro, pero el anillo original es en oro, o sea, con ¿Y tú diamantes. de dónde estás en Ecuador? Yo soy de Ecuador, pero vivo en los Estados Unidos ya más de 30 años. ¿Y Entonces, ahora dónde estás? estoy en los Estados Unidos, en Arizona. Específicamente, incluso vivo dentro de un parque nacional. O sea, tengo 5 personas alrededor de mi propiedad, pero, o sea, este es mi santuario, trabajo aquí, hago y deshago lo que se me viene a la imaginación. Entonces, ahí viene la diferencia entre artesano y artista. Es lo que tú te sientas, primeramente, al menos ese es en mi concepto, ¿sí? Si tú te sientes un médico cirujano, eres un médico cirujano. ¿Por qué el artesano no puede tener ese mismo valor? Es porque tú no te lo das. Si tú te das ese valor, vas a tener ese valor ante los demás. Yo recibo pedidos no solo de todos los estados aquí en Estados Unidos, sino incluso de Europa. Me llaman, me piden, tengo colecciones en Japón. La cuestión es cómo tú te das el valor, ¿sí? Ni siquiera manejo bien las redes. Ni las redes sociales no manejo bien, mis hijas a veces me ayudan poniendo, digo, o sea, cuando hay un dicho que siempre me decía mi mamá: date a la fama y te echas a la cama, pero no te quedes dormido, ¿sí? Porque si te quedas dormido igual no sirve de nada, o sea, haz tu nombre, crea tu nombre y luego de eso sigue trabajando. Ahora, ¿qué sucede con la artesanía? No soy muy político, ¿sí? Porque si fuéramos a la política, van a ser creo que unos 2 años, una empresa que con mi hija se tuvo, ofrecimos en la época de pandemia, ofrecimos incluso, ella se reunió con alguien en el CIDAP, porque la compañía está acá en los Estados Unidos, y ofrecimos utilizar nuestra plataforma que tenemos para ayudar a vender productos artesanales a nuestros clientes, ¿no? Nosotros somos una importadora aquí en los Estados Unidos también, entonces quisimos ayudar a los artesanos, porque en época de pandemia los artesanos pues obviamente se quedaron sin turismo, que es una de los medios en los cuales tú puedes mantenerte vendiendo, pero sin tener turismo estabas muriéndote de hambre, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Pues no sucedió nada. Mi hija incluso se reunió allá, yo llamé al CIDAP, hablé con alguien, les ofrecimos la plataforma y ahí quedó, no se hizo nada. No fue por nuestra parte. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos también aparte de la importadora, una compañía que es justamente de transporte, lo que es aduanas, todo. Les ofrecimos nuestras bodegas. Lo único que dijimos, bueno, si alguien quiere, les ponemos en nuestras páginas y se vende. Cuando hubo dentro de la, ¿Perdón? quisiera notar que dentro de igual un poco para ir cerrando la conversación, que me hiciste recordar de la pandemia, que todo todo esto que ahora estábamos contando sobre la definición de artesanía y todo esto, también es algo que surgió dentro de este proceso de pandemia, porque cuando estábamos así encerrados sin poder salir,
comenzó a haber como reunión virtual de artesanos en donde se pudo comenzar artesanos a juntarse, así igual como estamos conversando ahora, a conversar y a reflexionar de qué era lo que pensaba cada uno, cómo cada uno se sentía, y a conocernos desde diferentes regiones. Al menos aquí en Chile fue así, y así fue como empezamos como a reflexionar sobre todo esto que sucedía, fue gracias a la pandemia. Entonces siento que al menos en ese aspecto sí ha servido, o sea, se sacó algo bueno de la pandemia, que ha sido esto de conocerse y de poder reflexionar sobre los conceptos y los anhelos que tenemos sobre artesanía. ¿Qué más había Sí, levantado bueno, la mano? Oscar. para cerrar la conversación, primero, como le dije, gracias por todo lo que ustedes han apoyado y lo que siguen haciendo. Y pues sugerir realmente que el artesano, o sea, sin meterse a políticas ni nada, trabaje dentro de su taller, elabore lo que considere que es bueno para él, trate de aprender sobre todo la cuestión de técnicas. Si bien es cierto, como te dije, llevo como 40 años trabajando en esto, y aparte de lo que ha sido mi carrera en cuanto a escultura, lo único que yo puedo decir, trato de aprender siempre. Por eso cuando vi el anuncio del CIDAP sobre la charla que ibas a dar, dije, necesito aprender algo más sobre el cobre, entonces me ¿Aprendiste? inscribí. ¿Te Pues sirvió? sí, sí, sí me ha servido. Hay alguna que otra cosa que, pues, cuando yo compro un libro, porque compro muchos libros, siempre cuando veo, digo, yo casi me sé todo el libro, pero esta página no. Esa página que no me sé paga todo lo que he pagado el libro, ¿sí? Entonces, yo creo que el artesano tiene que especializarse en algunas cosas, aprender las técnicas y más que todo, nunca decir que lo sabe todo. Por eso yo estoy aquí también. Oigan, chicos, Entonces, hoy día se supone que era hasta las 18 nomás y ya estamos un poco bueno, pasados, así que vamos a ir de todas rápido maneras, pasando. gracias. Ok. Oscar, por fin, cortito, que quiero escucharte, Oscar, y después, no sé, Carolina, creo, no sé, cortito para poder despedir y cerrar. Oscar, ¿estás por ahí? No sé, no, o Carolina. Sí, buenas tardes. Ah. Me gustaría acotar algo acerca de las diferencias que se han establecido. Voy a tratar de ser muy breve, pero quizá no lo logre. Referir nada más un tema de teoría, ¿no? Que en el siglo, antes del siglo XVIII, no existía diferencia entre artesano y artista. Eran uno solo. Sin embargo, por el tema de las bellas artes, surgió el narcisismo para los artistas y quedó relegado el papel del artesano como de manera peyorativa. Ahora con esto de la neoartesanía o la artesanía contemporánea, creo que es una manera como de reivindicar el poder que tiene el artesano, y comparto lo que decía el compañero, que es recuperar la autoestima. De alguna manera el artista es un artesano y el artesano puede ser un artista tranquilamente, y es el hecho de compaginarse y entender desde el mismo punto teórico, para que se considere a alguien un artista o un artesano artista más bien, hay que tener 10.000 horas de práctica. Aquí creo que la gente puede tener hasta ya 30.000 horas, de hecho son artistas artesanos, pero creo que está el tema de estudiar un poco, empoderarse y recuperar los espacios. Eso nada más, muchas Ay, gracias. muchas gracias, Carolina. Ya, miren, chicos, yo creo de que ya, bueno, decirles de que estoy agradecida, súper agradecida de todos los que están aquí, que han participado de este como viaje creativo en donde les pude compartir desde mi inicio de cómo empecé a hacer joyería, en realidad, desde estos mosaicos que empecé a hacer la joyería, después cómo me fui encontrando con el cobre como metal, sobre algunas técnicas. La idea era eso, poder contar esta historia que culmina en esto de la reflexión, de la artesanía, los conceptos, y que es como una parte como quizás más pesada, más difícil de procesar, en donde se produce discusión, se produce tensión, porque obviamente no siempre todos estamos de acuerdo, y eso es normal, pero creo que lo principal es
lo que decía de que cada uno sentirse como uno se siente. Yo agradezco un montón al CIDAP por haberme dado esta oportunidad, por haberme dado este espacio, la confianza para poder haber expresado todo esto. Yo, gracias al CIDAP, me he sentido súper valorada, valorado mi trabajo. Ellos siempre dan el valor a la persona que está detrás de la pieza. Yo sé de que dentro del CIDAP tienen muy consciente eso, de que no es solo la artesanía por sí sola, sino de que hay una persona detrás que es la que hace la artesanía, que es el autor, y ese ser humano no se puede como disociar de la pieza porque van juntos. Y yo ahora he podido expresar mi parte humana, que es la que realiza las piezas que hago, y lo he podido compartir con ustedes gracias a la oportunidad que me ha dado el CIDAP, en donde también, pucha, que se haya juntado tanta gente de distintas partes es algo súper mágico. De verdad, estoy súper contenta, súper agradecida de todos. Gracias, Telma, por haberme acompañado todos estos días en este recorrido. También, muchas gracias a todos los que, no sé, Glenda también, un montón de gracias. Bueno, a Gabriela también, Gabriela Vázquez, gracias por haber entregado este espacio. Y pucha, con un montón de ganas estoy de poder viajar a Cuenca y poder ojalá conocer a muchos de ustedes, que me muestren si es que les sirvió lo que les enseñé y pudieron hacer algo. Eh, y eso, pues aquí Andrés dice, nosotros los tejedores nos consideramos artistas tejedores. Vivel, gracias Pola, muchas gracias a ti también Jime, Mónica Inestrosa, gracias Pola, Loreto Vergara, muchas gracias, al CIDAP también. Bueno, Lorena, lo estoy tratando de leer a todos, igual quedamos conectados por el chat, por el WhatsApp, por Instagram también. Espero que de alguna manera sigamos en contacto. Quedo súper contenta, llena de alegría y de amor por darme cuenta que les gustó lo entregado. Y eso, gracias Hani también por acompañarme. Y no sé, pues, hoy a lo mejor podíamos sacarnos una foto, ¿no? Así como que, que los que quieran así abren la cámara para sacarnos una foto. Puedo ¿Ves? solo ¿Ya? decir una palabrita. ¿Ya? SIDAP realmente ha dado y da oportunidades. Durante la pandemia hubo unos talleres donde nos conocimos mucha gente y dentro de esa gente que nos conocimos hicimos un grupo que se llama CALU, Comunidad de Artesanos Unidos Latinoamericanos, de la cual tenemos una página a la cual los convido a poner sus obras y poner sus contactos, porque es así que se va haciendo más los contactos. Calú, ¿vale? Bien, ya. Oye, ya nadie más Gracias. se anima a abrir la cámara. Bueno, salvemos algunos ahí para sacar una foto. A ver, la última foto para poder ver sus caritas. Hola, Oscar. Hola a todos. A ver, vamos a sacar una foto. Disculpe, tenía mala conexión. Aquí en Venezuela pasa. ¿Qué pasó? Oscar, usted quería hablar algo y le dimos el audio cuando ya se había desconectado, tal vez. Sí, Quiero decir, sí, tenía mala conexión. No, quería solamente englobar algo sencillo, sin entrar en polémica. Si nos remontamos a la historia, siglo XV, cuando empezaron los artesanos y ellos se identificaban, por ejemplo, los diamanteros, que eran en grupos, y a través de la historia les preguntaban a ellos, por ejemplo, los plateros, a los que trabajaban con utensilios, en realidad los joyeros, los que trabajan con los reyes, con los príncipes, con los que trabajaban elaboraban artes religiosos. Ellos se le preguntaban, que yo decía, pero bueno, tienen razón,
le preguntaban, ¿ustedes quiénes son? Ustedes son los que trabajan con diamantes, diamanteros, ustedes son plateros. Entonces ellos se decían, el grupo se decía, no, nosotros somos artistas. Y eso Sí. viene de la historia, eso viene de atrás. Nosotros, está lloviendo por acá. Nosotros, nos llenamos de todo eso. Esa cultura nos llegó a nosotros. Es una transfiguración, es una transculturización de todo eso, esas culturas, y no identificarlo, porque en mi país también hay leyes, los artesanos son esto. Entonces, comparto contigo, Paola, ¿quién soy yo? ¿Cómo me identifico yo? Por ejemplo, yo empecé como orfebre, pero entonces ¿quién soy? Soy orfebre, también soy chef, también tengo mi profesión también, soy bibliotecólogo, soy archivólogo. ¿Quién soy? Entonces, uno se tiene que identificar. A veces Sí. me dicen profesor, a veces me dicen artista, a mí me llaman muchas cosas, pero el problema está, como lo dijeron la mayoría, ¿quién soy yo? ¿Cómo me identifico yo? Sí. En el contexto, en el tiempo, así sea gubernamental, como está diciendo de que no, que tú eres orfebre según tu trabajo. No. ¿Cómo me identifico yo con mi trabajo? Sí. ¿Quién soy yo? Todas estas, mira, Gracias. estos son como que da tanto para hablar, la verdad. Es como que habría que hacer unas sesiones solo para conversar sobre estos temas, porque da mucho para hablar y es muy interesante poder conversar y tener distintas visiones de distintos países, porque nosotros aquí, no sé, en Chile quizás nos juntamos los chilenos a ver nuestra realidad, pero contrastar con realidades de otros países, o sea, imagínate. Puede ser una buena idea, Telma, quizá que se abran instancias de conversaciones de artesanos internacionales, sería súper interesante. Y bueno, yo creo de que ya es hora de despedirse. Ay, no sé, Maggie está levantando la mano. Algo Sí, cortito, sí, Maggie. sí, muchas gracias. En realidad todos son ustedes maestros, artesanos, artistas. Yo soy una admiradora del arte. Créanme que yo espero como si fuera un niño la Navidad, espero la Feria Internacional del SIDA. Es un privilegio para estar a mí aquí presente. Simplemente decirle a Ciudad que de pronto a mí me ha maravillado conocer todo lo que ustedes están haciendo, los procesos artesanales que hacen y artísticos. De pronto hacer como una vitrina, ¿no es cierto?, de mostrar las personas que se van a presentar y conocer más de ellos para que tenga mucho más valor lo que nosotros vamos a ver y adquirir, por ejemplo. Yo haré una mesita, algo de mosaico. Me siento demasiadamente motivada, enriquecida con todos ustedes. Les quiero mucho. Gracias, Idaba, gracias, Paula, y gracias a todos ustedes. Ya, sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos y nos vemos en el festival. Ojalá pueda conocerlos. Un abrazo, besitos y ya, y chao. Nos vemos, chao. Gracias. Gracias a todos por la asistencia. Ha estado muy interesante. Creo que en verdad faltó el tiempo para hablar de tanto tema relacionado a la polémica que se puede dar frente a lo que es la artesanía, el arte, el diseño, que están tan enlazados y que por ahí decían que tenían límites tan cortos que pueden terminar siendo uno del otro, y a pesar de que podamos considerarnos cualquiera de ellos, ¿no? Más bien, muchísimas gracias. Como ciudad intentamos abrir esos espacios para intercambiar saberes también. Estos son espacios que nos permiten dar esa idea. En los webinars también, estar atentos mucho a nuestras páginas, que es donde compartimos inclusive un poco de lo que nos decía Maggie, es donde compartimos quienes van a estar exponiendo en el festival, y mostramos bastante de los productos que van a exponerse también. Así que les invito a que vengan al festival, y que también es parte y es un medio en el que podemos compartir también saberes entre artesanos. O sea, no solo es el exponer y el vender, sino también enlazar
intercambiar también saberes, que es un poco lo de la idea de la neoartesanía que preguntabas, Paul, va por ahí. El de compartir, de interactuar también entre el diseñador, el artesano, el artista. Ahora que vienen, les invito a que visiten la exposición que tenemos en el museo, en el que justamente fue un proceso y un resultado de un trabajo entre un artista y las asociaciones de tejedoras que tenemos acá, y sacaron unos resultados increíbles. Ahí es, y se muestra justamente ese trabajo de varios ámbitos y que pueden tener resultados que nunca esperábamos. Y de eso creo que se trata, de que no solo el artesano está por un lado, el diseñador por otro, sino que podemos interactuar y proponer cosas innovadoras y que se mantengan en el tiempo también. Sí. Eso de Sí. nuestra parte. Y más bien, muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, Paula. Ha estado increíble el taller. Mucho aprendizaje. Yo creo que voy a ser la primera en la que voy a poner en práctica todo lo que nos enseñaste. Así que muchísimas gracias a todos. Ya, gracias. Hasta siempre. Gracias y gracias, Paula. Gracias, Tierna, a todos. Un placer conocerlos Un también. gusto. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Gracias, Yani, Quitos también. Muchas Sí, gracias, gracias, Hani. Ani. Hani, le digo Yani. Hani Quitos. Hani. También lo pueden buscar en Instagram.